Misiología, el estudio es uno de los brazos de teología o estudios de la palabra de Dios, estudios organizados. Misiología es obvio, trata con el estudio de misiones en el mundo entero. Hay tres brazos a estos estudios. La misión local sería aquí en Houston, sería donde ustedes viven, donde ustedes trabajan, donde ustedes compran. La misión nacional sería los Estados Unidos y obviamente para nuestros países también. La misión transcultural saliera fuera de nuestros países, nuestras ciudades, fuera a otros continentes. En muchos casos nosotros jamás llegaremos a conocerlos, pero por medio de misioneros que Dios levanta, envía, nosotros podemos respaldarlos con finanzas y oraciones. O pido que parte de sus oraciones diarias sea orar por misioneros. No tiene por qué conocerlos, Dios los conoce, Dios sabe dónde están sus hijos. Son nuestros hermanos, hermanas en Cristo Jesús, usted ore por ellos. La misión local es fácil interpretar esto. Estamos hablando de nuestros barrios, nuestros vecinos, amistades, aún familia. Y las misiones nacionales, como les dije anteriormente, es la nación de donde vivimos. Y la transcultural es fuera del país, otros idiomas, otras culturas, otras gentes, tribus, pueblos extraños para nosotros. El misionero es alguien que Dios llama. Sin embargo, la obra misionera no es solamente un llamado de Dios, pero también es un deber de cada uno de nosotros. Nosotros le llamaríamos, entre comillas, evangelizar, compartir tratados, pero esa es la obra misionera, de llevar el evangelio a otras culturas, a gente que no conocemos. Pero no podemos olvidar que muchas veces nuestra propia familia es un campo misionero. Tenemos muchos aquí familiares, hermanos, tíos, cuñados, etcétera, que no son cristianos. Hay que orar por ellos. Tenemos la tendencia, y lamentablemente según las estadísticas comprueba que muchas veces los misioneros se van a otros países, les gusta, y ha habido misioneros que salen de aquí solteros, se encuentran con alguien de allá, y varios misioneros que nosotros respaldamos se han casado con mujeres de otros países, y ya se quedan allí. Y lo triste es que ustedes y yo, ¿cuántos de aquí nacieron en los Estados Unidos? Creo que usted nació en Puerto Rico, no es Estados Unidos. Es territorio de los Estados Unidos. Aquí están mira, aquí nació en los Estados Unidos. Todos los demás somos de otros países. Ok. El problema que veo es que, bueno, déjenme preguntar aquí, ¿quiénes de ustedes salieron de sus países por crisis económicas? ¿Quiénes de aquí salieron de sus países porque la policía los andaba? No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes aquí salieron de sus países por el peligro de una guerra o temían por su familia? Hay varios aquí, El Salvador. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que están aquí porque ustedes quisieron? ¿Por qué creen que Dios bendició a este país? Un americano predicándole a un grupo de hispanos les rogó, llorando. Dijo, ustedes que vienen de otro país y llegan aquí como cristianos, hijos de Dios, no se olviden que una de las razones por qué llegaron a estas fronteras y Dios los permitió entrar y no murieron en las fronteras, sino están aquí donde están, no se olviden que son hijos de Dios. Porque las estadísticas prueban, hermanos, que muchos cristianos llegan a estos países
y después de tiempo empiezan a ser bendecidos, a tener negocio, a comprar sus casas, les arreglan papeles, o aunque no les arregle, y se olvidan de evangelizar. Y esa es una de las tragedias, que como iglesia estamos preocupados por el mundo entero y este país va de peor a peor. No hay que olvidar que no seremos enviados a otros países, pero estamos aquí enviados por Dios y estamos enviados aquí por una razón. Una pregunta más, ¿cuántos de ustedes llegaron a este país siendo hijos de Dios? Porque hay algunos que aquí conocieron a Cristo. Que todos ustedes que llegaron aquí como cristianos los felicito, porque conozco varios que se olvidaron de sus raíces evangélicas, fueron criados en el evangelio, llegaron acá, les gustó las bendiciones y se olvidaron el por qué están aquí. Han dejado de ser luz. Y nosotros tenemos una obligación y un deber a estos misioneros que dejan sus familias aquí y se van a otro país a cuidar de que este país no se pierda. Fuera muy triste que de aquí en 10 años los misioneros regresaran a encontrar un país que no los quieren porque son cristianos. Y el momento que pisan tierra los encarcelan. Hay que quedarnos en la brecha. Hay que luchar por este país. Hay que luchar por los vecindarios, aquellos amigos. Según una organización que se han encargado de reclutar personas para las labores misioneras en diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, no se concentra en una denominación, pero esto es lo que ellos dicen que buscan en una persona, para poder reclutarlos, entrenarlos y luego mandarlos a diferentes lugares. Uno de los problemas más grandes que tienen es financiarlos. En muchos lugares, la mayoría de los lugares, hay países que no van a permitir que un extranjero trabaje. Eso quiere decir que los que lo envían tienen que respaldarlo. Y esta organización en últimos años ha estado bajando la cantidad de respaldo económico que están recibiendo. Por consecuencia han tenido que detener sus esfuerzos de enviar misioneros. Pero hay 5 cosas que ellos hacen para preparar a un misionero, o cosas en que los entrenan, los preparan, los educan, los instruyen. Para ellos es importante que haya una profunda experiencia de salvación. La persona tiene que saber que es salvo, por qué es salvo, de qué lo salvó Dios, porque en muchos países va a haber tremendas tentaciones que aquí no confrontan. Misioneros que han ido a Francia, allá hay libertinaje en las teles, en todo eso, y este país se está convirtiendo rápidamente en un país, que permite muchas cosas en la tele, en las películas. Me da coraje que la mayoría de las películas con sexualidad son jóvenes, y con la facilidad que lo hacen. Y hasta una película cristiana que fui a ver al teatro, una de las jóvenes cristianas, universitaria, estudiante, viviendo con el maestro, que era como 20 más años de edad de ella. Ese no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que viviendo con este maestro, que era un ateo, que no creía en Dios, fuera de matrimonio, y ella evangelizando en las calles. O sea que el mismo cristianismo no ve eso como adulterio o fornicación. Y tiene que haber una experiencia profunda de salvación, de qué nos salvó y qué se permite y qué no se permite para el cristiano, porque en otros países está más relajada la situación sexual. Tiene que tener un profundo conocimiento de las Escrituras.
que va a ser su herramienta principal. ¿Cuántos de ustedes tienen un conocimiento profundo de las escrituras? Porque estos países tienen unas religiones que es una mezclura extraordinaria y hacen unas preguntas que lo dejan a uno. Y la verdad es que muchas veces no sabemos cómo contestar. Y usted tiene que conocer un evangelio no americano, sino un evangelio que es para todo el mundo. Y les he dicho repetidamente que necesitamos un evangelio que le va a trabajar en África, que le va a trabajar en Asia, que le va a trabajar en Japón, que le va a trabajar en la India, donde hay más de miles de dioses. Y usted va a tener que poder probar que su Dios es superior a todos los otros dioses. Y la verdad es que su Dios es el único Dios, que no hay otro. Y usted va a tener que tener argumentos. Porque esta gente están tan acostumbrados desde que nacen hasta que mueren, creyendo en multitudes de Dios. Si no te gusta uno, agarras a otro. Pero usted y yo sabemos que no hay otro. Y fuera de él no hay salvación. También tiene que dominar la lengua donde va a ir a predicar. Hay escuelas, por ejemplo, la Asamblea de Dios en Costa Rica tiene una escuela, enseña el español allí y las culturas de los diferentes países de América Latina. Para los que van a ir a América Latina y no tienen conocimiento del idioma, los mandan a Costa Rica y nosotros estamos apoyándoles con dinero para educar a estos misioneros que van a ir a evangelizar en nuestros países. Tienen que tener un imprescindible o una conciencia de, mejor dicho, que los misioneros salgan de aquí en plena seguridad de que la iglesia de aquí está respaldándolos en oración y finanzas. Salen de aquí con esa confianza de que lo que le prometemos mandarle mensualmente, lo van a recibir mensualmente y ellos pueden planear con esto. ¿Cuántos de ustedes planean su presupuesto a base del salario que tienen? Usted no hace gastos innecesarios. Cierto tiempo de la semana dice aquí es para la renta, no va a quedar para más. Y aparta dinero para comida y todo eso. Los misioneros necesitan tener un presupuesto. Ahora ellos no tienen un salario que reciben, pero tienen dinero que reciben por promesas. Usted y yo, ya que nos prometemos a algo, la iglesia acepta esa promesa. Y me da tristeza tener que decirles a ustedes que si este grupo de nosotros promete, vamos a decir, $500 por mes a misiones, la iglesia solamente cuenta con 200. Porque estadísticamente es casi lo que entra. Hay mucho entusiasmo en tiempo de las convenciones de misiones, pero despuesito de poco tiempo, el dinero deja de entrar. Y hermanos, si usted hace una promesa delante de Dios, ¿usted cree que Dios espera que la cumpla? Eso es entre ustedes y Dios. Yo no voy a andar investigándolo, yo no soy la conciencia de ustedes, basta con la conciencia que tienen y basta con el Espíritu Santo, Él hace mejor trabajo que yo. Yo prefiero mantenerme amándolos a ustedes en lugar de estar regañándolos todo el tiempo, aunque regañar es parte de amar. Gracias, hermano. Para los poquitos que dijeron así. La población de hoy, la población mundial, y escuche esto porque esto me alarma. ¿Cuántos de ustedes creen que la venida de Cristo está cerca? Estamos lejos de cumplir con el objetivo. Estuve tratando de hacer una investigación y tiene que comprender que la Iglesia Católica tiene su porcentaje que ellos consideran evangélicos. Y para ellos evangélicos son católicos. Pero ustedes saben que el evangélico para nosotros es muy diferente. No anda doblando rodilla a cualquier estatua. La mera verdad no lo duebla a ninguna estatua. Solamente al Señor Jesucristo dice, la población de hoy estamos aproximadamente 7 billones de gente. Es una cantidad que si se pusiera a contar centavitos, usted muriera contando centavitos para llegar a 7 billones. De los 7 billones, según estadísticas, no sé qué tan seguras porque no tuve tiempo para empezar, pero solo el 34% se considera ser cristiano. Me dice a mí
que hay como 4.5 billones de gentes que no son cristianos en este mundo. Y hay lugares, hay 7,000 grupos de personas. Un grupo de personas es identificado por idioma, por cultura, por la geografía o localidad. Y hay 7,000 grupos de personas que solamente contienen 2 personas cristianas por cada 100. Que no es nada. Ahora, en el Evangelio según San Mateo dice que el Evangelio se va a predicar a toda criatura. ¿Qué tanto nos falta? A dejar de hablar de la venida de Cristo y a concentrarnos en evangelizar. Porque es la voluntad de nuestro Padre que nadie se pierda. Ahora, hay otra estadística que también me alarma, y esta viene de las Asambleas de Dios. El 80% de las iglesias, 80% por cada 100 iglesias en los Estados Unidos, solo 20 iglesias, por cada 100 iglesias, solo 20 iglesias están dando a misiones. Dentro de la iglesia, solo 30 personas de cada 100 están dando para misiones. ¿Acaso eso no explica por qué hay tan poco cristianismo en el mundo entero? De los 7,000 grupos de personas no alcanzados con el Evangelio, las Asambleas de Dios ahorita están concentrando un gran esfuerzo. El Departamento de Misiones Mundiales están en este preciso momento, ya enviaron misioneros, están enviando material, están traduciendo el idioma o las Biblias al idioma de esos grupos. Ya tenemos establecidos en 310 de estos grupos. Hay una concentración de personas que se han dedicado a ir a evangelizar, y lamento decir que muchos de estos grupos que fueron a evangelizar ya mataron como 75 de estas personas. Y me alegro en decir, mataron 75, hay 150 ya preparándose para ir. Estén orando, hermanos. Nuestros hermanos, nuestra familia están en peligro en el mundo entero. Y nosotros estamos en peligro aquí y ya se nos está quitando la libertad. Y la lucha más fuerte se gana de rodillas. Dios ama a este país. Dios lo levantó con un pino, un propósito, y se está olvidando rápidamente. De generación a generación estamos más lejos de lograr el objetivo de alcanzar el mundo. Este país tiene muchos recursos como ningún otro. Pocos países han tenido los recursos y con el fundamento cristiano con que fue desarrollado. Y ahora hasta los mismos gobernantes niegan su origen cristiano. En el libro de Hechos, el capítulo 1 y el verso 8, y abran su Biblia al libro de Hechos porque vamos a estar considerando varios pasajes en El libro de Hechos es un libro de misiones, pero no dije 5. Conocimiento de la cultura y de las leyes y costumbres, esa no la mencioné, ese es el número 4. Dominio de la lengua y conocimiento de la cultura y lo que dije al último, que es importante que ellos se vayan confiando en nuestras oraciones y finanzas. Ese fue número 5. Porque si uno se va y no tiene la menor idea cómo va a comer cuando llegue allá, va a tener una preocupación, concentrándose en alimentarse, porque si no consigue qué comer,
tampoco consigue cómo predicar, porque pronto lo van a estar sepultando. Okay, el libro de Hechos 1:8 es un verso muy conocido por los pentecostales, pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este verso explica todo el libro de Hechos. Este verso debe de ser un verso que explica la existencia de este grupo, de este ministerio hispano. Desde el principio, la iglesia tenía un concepto de esto, pero tenía un concepto muy equivocado. Por ejemplo, no creían que el evangelio era para los gentiles. Solo creían que era para los judíos. Es como nosotros, ustedes que vienen de El Salvador, ustedes que vienen de Honduras, yo que vengo de México, yo me concentro en evangelizar puros mexicanos. Ustedes puros hondureños, puros salvadoreños. Pero es lo que estaban haciendo en aquel entonces, los judíos, porque fue toda la iglesia consistía de puros judíos de diferentes partes del mundo, se concentraban en evangelizar a judíos. Cuando ellos interpretaban el capítulo 1 y el verso 8, y dice, seréis testigos en Jerusalén a los judíos, en toda Judea a los judíos, en Samaria a los judíos, hasta lo último de la tierra a los judíos, porque los judíos estaban desparramados. En el capítulo siguiente, el capítulo 2, en el verso 17 al 18, en la prédica de Pedro. Y digo esto porque muchas veces usted puede leer las escrituras, leer los versos relacionados con misiones e interpretarlo mal. La iglesia primitiva lo hizo. En el libro de Hechos, capítulo 2, versos 17 al 18, cuando Jesucristo dijo, de tal manera amó Dios al mundo, ellos pensaron, al mundo lleno de judíos. En el libro de Hechos, capítulo 2, está predicando Pedro y les dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne no quiere decir carne judía, ni mexicana, ni hondureña, ni salvadoreña. Sobre toda carne. No importa dónde viva, quién es, qué color, qué alto, qué chaparro. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Este es el deseo de Dios. Esta es la promesa de Dios. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No está limitado a esta generación. La obra misionera es para todas generaciones. Nosotros tenemos que tener el cuidado de impresionar a nuestras hijas y a nuestros hijos, de que ellos también tengan ese corazón de misiones. Alguien lo tuvo para que usted fuera salvo. Nosotros tenemos que tener eso y no tenemos que creer que va a ser automático, no. Misiones no es automático. La persona tiene que responder y tiene que enseñársele. Por algo tenemos la Biblia y por algo la Biblia habla mucho de compartir el evangelio y desparramar el evangelio, porque quiere decir que la gente automáticamente no lo va a hacer. Tenemos la tendencia que si no me molesta, no, ¿para qué meterme? Mejor me callo. Pero si el pecado llega a sus puertas, un día va a entrar a su casa. Eso nos dice el verso, continuación con el verso 17, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. No hay límite. No es para la gente que tiene siervos, sino para los siervos también. No es para los ancianos, sino para los jóvenes también. Niños pueden venir al pleno conocimiento de Cristo como Salvador. Hay que orar por ellos, hay que hacer algo. Y yo admiro abuelos que traen sus nietos a la iglesia. Si los hijos no lo hacen, los abuelos lo hacen. Y no se pueden imaginar cuántas veces. Ayer llegó uno que acababa de salir de la prisión. Y le digo, ¿por qué vienes a la iglesia? Y dice, porque mi abuelita, me dijo ella que cuando saliera que buscara una iglesia. Y la abuelita, la hija o la mamá de él no es cristiana.
Pero la abuelita no ha perdido la esperanza de que el nieto, cuando él era chiquillo, la abuelita lo llevaba a la iglesia. Y ahora salió, y ahí lo tuve en la sala, estábamos hablando, en la prisión recibió a Cristo y está siguiendo lo que la abuela le recomendó y está buscando iglesia. ¿Sabes? No es en vano, yo no sé cuántos años estuvo en la cárcel, no le quise hacer muchas preguntas, pero este muchacho salió lo primero que hizo y ahí traía sus papeles y todo y ahora está necesitando dónde vivir. El hermano lo va a recibir en su casa y tiene un negocio que está empezando, le va a dar trabajo. Ya Dios está abriendo puertas. En el mismo sermón, pero en el verso 39. Y esto es lo triste, que Pedro lo predica, pero no lo practica. Porque limita sus esfuerzos de evangelización a los judíos. Más o menos aceptó a los samaritanos. Dice en el verso 39, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Allí abarca a todos. Para cuantos el Señor nuestro, no es decisión mía de quién debe de recibir el llamado de Dios, es decisión de Él, no de nosotros. Y no fue hasta capítulos después que Pedro empieza a entender y comprender que Dios quiere los gentiles también para Cristo. Mire, el libro de Hechos, el capítulo 8, verso 4 al 8. Empezó la persecución. Dios tuvo que usar la persecución para que los hondureños mexicanos llegaran a los Estados Unidos. No necesariamente fue así. Pero así como nosotros fuimos desparramados por X razones, así la iglesia fue desparramada. Y nos dice ahí el capítulo 8, verso 4 al 8, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No eran apóstoles, todos. La mera verdad, los apóstoles se quedaron en casa. Aquí estaban los pocos de los 6 diáconos y los demás eran hermanos y hermanas, como usted y como yo. Pero ¿qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Hermanos, van siendo perseguidos. No saben para dónde van. Y lo que están conversando son buenas nuevas. Viene alguien a mí que va huyendo de su país, que no tiene la menor idea de dónde va a terminar, qué le espera, si hay trabajo, no hay trabajo, hay comida, no hay comida, lo van a recibir, no lo van a recibir, qué les espera por allá. Sin embargo, vienen hablando buenas nuevas y dicen, ¿y qué buenas nuevas traes tú? ¿Para qué te sirvió las buenas nuevas? Mira, yo tengo casa, yo tengo patria, a mí no me han corrido de mi patria. Estas buenas nuevas que tú me predicas a mí, quieres que yo abrace y a ti te corrieron de allá. ¿Para qué son buenas esas nuevas? Porque nosotros asumimos que lo material es prueba de algo bueno. Pero el evangelio es para cambiar la persona que somos. Fueron anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba Cristo. El evangelio es Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora, ¿en nombre de quién echaban fuera los demonios? ¿En nombre de quién sanaba la gente? Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria. Aquí están en Samaria. Y la palabra testigo es mártir, pero también conlleva la idea de que un muerto lleno de poder, porque estamos muertos en Cristo y para Cristo. Ya no existo yo, ahora es Él. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el capítulo siguiente, el verso 31, y todo el libro de Hechos, hay muchos más versos. Ustedes lean el libro de Hechos y vayan marcando todo lo que habla de compartir el evangelio y está repleto. Esta gente iban siendo desparramados
y donde quiera que iban, unos se detenían. Pero ¿dónde está Samaria hoy? ¿Qué pasó de aquel entonces a hoy? ¿Qué pasó en Jerusalén con la iglesia? Las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque de una generación a otra va perdiéndose el entusiasmo por evangelio. ¿Sabe por qué? Porque nos vamos acomodando en la vida, en el estilo de vida, y vamos dejando de preocuparnos por otro. Y dejamos de perder de vista que estamos aquí como peregrinos, vamos de paso. Nuestro destino es eterno y allá está nuestra morada. Pero nos gusta con lo que Dios nos bendice y nos relajamos. Y la siguiente generación pierde ese fervor, esa pasión por ganar almas. Porque los hijos no lo ven en nosotros. Y entre más nos distanciamos de nuestra salvación, más frío nos convertimos. Y el espíritu tristemente empieza a apagarse. Porque nadie apaga el fuego del Espíritu Santo, pero empieza a apartarse. Porque le damos menos y menos preferencia. Pero en el libro de Hechos tenemos el privilegio de ver lo que la iglesia puede ser. En el capítulo 9, verso 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. ¿Por qué? Porque Pablo fue alcanzado para Cristo. Se acabó la persecución, nadie más se atrevió a levantarse. Yo me imagino si fuera sido judío y yo sabía de la persecución de Pablo y de repente Pablo dejó de perseguir y empezó a predicar el evangelio. Dice, oye, ¿qué le hicieron a él? Lo embrujaron, hombre. Tienen gran magia esta gente, yo mejor no me meto. Tenemos el poder de Dios. Y andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Se levantaron iglesias, pero ¿dónde? En Judea, Galilea y Samaria. ¿Cómo les dijo en el capítulo 1 y el verso 8? Me seréis testigos en Jerusalén primero, Judea y en Samaria, Galilea. ¿Y dónde dice aquí? Judea, Galilea y Samaria. No dice Jerusalén. Porque la iglesia estaba en Jerusalén. Y esta gente que salieron fueron a Judea, fueron a Galilea. No, todavía había iglesia. La iglesia en Jerusalén se terminó cuando los romanos destruyeron todo y se llevaron a todos cautivos por todas partes del mundo. En el capítulo 11, la iglesia, Dios constantemente va a estar enseñándonos lo que Él quiere. Tendemos a relajarnos, olvidarnos, y una iglesia que olvida de misiones es una iglesia llena de envidias, porque es parte de la obra de la carne. La iglesia que no está encendido con el fuego del Espíritu Santo, con el tiempo va a estar sumergido en las obras de la carne. ¿Y qué vemos en las iglesias hoy en día? Nos dice el capítulo 11, el verso 18, entonces oídas estas cosas, lo que acaban de oír es que la historia, el testimonio de Pedro, cuando entró en la casa de Cornelio y Dios derramó su espíritu y toda la casa de Cornelio empezaron a hablar en lenguas y Pedro les dice, oye, si Dios derramó el Espíritu Santo sobre ellos, ¿por qué no bautizarlos? Interesante conclusión, ¿no? Que si Dios los bendició con el Espíritu Santo, ¿será que son cristianos también? ¿Cuántos creen que sí? Okay, Pedro dice, ¿yo qué? Yo los bauticé. ¿Y qué dice aquí? ¿Oyeron esto? ¿Callaron? Porque contra Dios, cuando Dios se manifiesta, usted no puede argumentar.
y glorificaron a Dios. Cuando arrestaron a Pedro y a Juan, porque la persona que se sentaba delante de la puerta hermosa salió curado y entró danzando y estaba allí en el concilio, los sacerdocios y el fariseo y saduceo no se atrevían a decir nada, porque allí estaba el de 40 años, de repente está sano. El poder, cuando viene el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No evita la persecución, pero Dios se va a comprobar. Aquí hay algo extraordinario presente y no es este ser humano. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En el mismo capítulo, verso 19 al 21, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, se salieron ya fuera de Galilea, ya fueron más al norte. Todos van al norte y nadie va al sur, hacia Egipto. Y nadie va cruzando el río Jordán hacia India. Todos estos pueblos son para Grecia, para rumbos de Italia. Y dice, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Cuando ustedes llegan a un país extra, cuando llegaron aquí, ¿cuántos de ustedes buscaron gente de su pueblo, sus familias primero? Yo no. Hay algunos que vienen aquí y no tienen a nadie. Pero por mayor parte, ¿cuántos de ustedes buscan a alguien de su patria? ¿No les gustan la comida mexicana o se buscan comida hondureña? Y como hay tantos matrimonios mezclados, ahora hay restaurantes salvadoreños con tacos. Ahora hay de todo, hasta hamburguesas. Pero solamente se concentraban en hablarle a los judíos. Sin embargo, entre ellos, nos dice el verso 20, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Y de ahí se levantó una iglesia y de esa iglesia Dios envió a Pablo y a Bernabé. Y lo que estoy queriendo decir con esto es que esta gente estaban siendo desparramados y la mayoría de ellos no se quedaron en un lugar, siguieron caminando, llevando el evangelio, dejando iglesias. No eran apóstoles. No eran apóstoles. Y la mayoría de ellos, el 98 punto, quién sabe qué, no eran ni diáconos. Eran gentes. No eran maestros de escuela dominical, no eran directores de la guardería de niños, no tenían ni eran ujieres. No colectaban el dinero porque el dinero lo traían y se lo daban a los apóstoles y luego a los diáconos. No tenían ujieres para colectar, no tenían ujieres guardando las puertas. Esta gente eran gente, cristianos que habían nacido de nuevo, que habían sido indoctrinados por la prédica de los apóstoles y ahora están saliendo y ellos están levantando iglesias sin haber asistido a un instituto bíblico para aprender cómo levantar una iglesia. Pero lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque tenían ganas de ver gente salva. Y estaban evangelizando y poco a poco salieron fuera de las fronteras de los judíos, de la cultura judía, y empezaron a alcanzar a otros. No se cansaban. Y según acusan más adelante, estos que alborotan al mundo entero, todavía no llegaban al mundo entero. Pero esa era la impresión que daba, que parecía que donde quiera que viajaba, habían cristianos allí, agresivamente evangelizando y orando por gente, y gente quedando libres de demonios, y gente sanando. El Espíritu Santo no ha cambiado. Son los que han cambiado, somos nosotros. La palabra no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que no la predicamos o no la conocemos o no estamos seguros.
Falta mucho mundo para evangelizar. Y donde quiera que estemos, a no concentrarnos en evangelizar el mundo entero y nos olvidamos de evangelizar nuestro barrio. Nuestros apartamentos. Y como les he dicho muchas veces, al que está evangelizando no es el que responde. Puede ser alguien que está. Y usted ni sabía que estaba escuchando. En el trabajo a veces evangelizaba uno y otro era el que respondía. Y cuando el otro se va, llegaba a él y dice, ¿es cierto lo que acabas de decir? ¿Tú lo crees? Y yo lo miré trabajando, si yo no creía que me estaba escuchando. Pero hay gente que tiene hambre de la verdad. Y hermano, usted y yo la tenemos. Hay muchos medios para compartirlo. La red de internet, grabaciones, videos. Hay que usar todo lo que está a nuestra disposición. Hay lugares donde no entra un misionero, pero puede entrar por medio de satélite. Y hay gente allá escuchando el evangelio por la radio. No creo que la mayoría de ustedes ni se acuerda de Jaime Aldana. ¿Usted se acuerda del pastor Jaime Aldana? Guatemalteco. Él predicaba vía las radiales de radio. ¿Cómo le llaman a esa clase de radio que usan los troqueros hoy en día? CD. Y él predicaba por eso, y él ni sabía, pero Cuba estaban escuchando sus sermones y los estaban grabando en cassette. Cuando la hija fue, después de 10 años en los Estados Unidos, en un viaje misionero, lloró, porque en muchas casas, cuando supieron que era Aldana ella, le presentaron los cassettes de los sermones de su papá. Ella no sabía hasta dónde llegaba el evangelio por su papá y lloró porque nunca lo apreció como siervo de Dios que merecía. Ella estaba amargada que por andar en el evangelio nunca tuvo lo que muchos niños tuvieron. Y ya de viejita, no tan viejita, pero llegó a entender que por causa de su papá, solo Dios sabe cuántas almas vinieron a Cristo. A ella no tuvo una niñez como muchos, porque en muchos casos tuvieron que huir de casa a casa por la persecución. Fueron apedreados en muchos lugares y este señor era terco, se necesitaba esa clase de persona y cargando con tanto niño, creo que eran 8 o 10. Y él por medio de todos medios, él predicando el evangelio. Y hasta Cuba llegó el evangelio. Hoy en día no se acuerdan de él. Esos cassettes ya no hay máquinas para trabajarlos. Quién sabe si en Cuba sí. Pero digo yo, usted nunca sabe, hermanos, si usted le comparte a un eunuco que va en camino a Alejandría, usted nunca llega a Alejandría, pero él lleva el evangelio a Alejandría. Y nunca sabe qué tanta gente va a impactar con el evangelio. Usted sea fiel a compartir lo que usted sabe. Que no sea un secreto. Que la siguiente generación no tenga que descubrir cosas que usted ha descubierto de su Cristo. Testimonios que solo usted tiene y que nadie se lo puede negar porque usted lo pasó, usted lo experimentó. Comparta. Usted sabe que Dios le ama. ¿Lo saben otros? Aquellos amigos. Según una organización que se han encargado de reclutar personas para las labores misioneras en diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, no se concentra en una denominación, pero esto es lo que ellos dicen que buscan en una persona, para poder reclutarlos, entrenarlos y luego mandarlos a diferentes lugares. Uno de los problemas más grandes que tienen es financiarlos. En muchos lugares, la mayoría de los lugares, hay países que no van a permitir que un extranjero trabaje. Eso quiere decir que los que lo envían tienen que respaldarlo.
Y esta organización en últimos años ha estado bajando la cantidad de respaldo económico que están recibiendo. Por consecuencia, han tenido que detener sus esfuerzos de enviar misioneros. Pero hay 5 cosas que ellos hacen para preparar a un misionero, o cosas en que los entrenan, los preparan, los educan, los instruyen. Para ellos es importante que haya una profunda experiencia de salvación. La persona tiene que saber que es salvo, por qué es salvo, de qué lo salvó Dios, porque en muchos países va a haber tremendas tentaciones que aquí no confrontan. Misioneros que han ido a Francia, allá hay libertinaje en las teles, en todo eso, y este país se está convirtiendo rápidamente en un país misiología. El estudio es uno de los brazos de teología o estudios de la palabra de Dios, estudios organizados. Misiología es obvio, trata con el estudio de misiones en el mundo entero. Hay 3 brazos a estos estudios. La misión local sería aquí en Houston, sería donde ustedes viven, donde ustedes trabajan, donde ustedes compran. La misión nacional sería los Estados Unidos y obviamente para nuestros países también. La misión transcultural saliera fuera de nuestros países, nuestras ciudades, fuera a otros continentes. En muchos casos nosotros jamás llegaremos a conocerlos, pero por medio de misioneros que Dios levanta, envía, nosotros podemos respaldarlos con finanzas y oraciones. Yo pido que parte de sus oraciones diarias sea orar por misioneros. No tiene por qué conocerlos, Dios los conoce, Dios sabe dónde están sus hijos. Son nuestros hermanos, hermanas en Cristo Jesús, usted ore por ellos. La misión local es fácil interpretar esto. Estamos hablando de nuestros barrios, nuestros vecinos, amistades, aún familia. Y las misiones nacionales, como les dije anteriormente, es la nación de donde vivimos. Y la transcultural es fuera del país, otros idiomas, otras culturas, otras gentes, tribus, pueblos extraños para nosotros. El misionero es alguien que Dios llama. Sin embargo, la obra misionera no es solamente un llamado de Dios, pero también es un deber de cada uno de nosotros. Nosotros le llamaríamos, entre comillas, evangelizar, compartir tratados, pero esa es la obra misionera, de llevar el evangelio a otras culturas, a gente que no conocemos. Pero no podemos olvidar que muchas veces nuestra propia familia es un campo misionero. Tenemos muchos aquí familiares, hermanos, tíos, cuñados, etcétera, que no son cristianos. Hay que orar por ellos. Tenemos la tendencia, y lamentablemente según las estadísticas comprueba que muchas veces los misioneros se van a otros países, les gusta, y ha habido misioneros que salen de aquí solteros, se encuentran con alguien de allá, y varios misioneros que nosotros respaldamos se han casado con mujeres de otros países, y ya se quedan allí. Y lo triste es que ustedes y yo, ¿cuántos de aquí nacieron en los Estados Unidos? Creo que usted nació en Puerto Rico, no es Estados Unidos. Es territorio de los Estados Unidos. Aquí están mira, aquí nació en los Estados Unidos. Todos los demás somos de otros países. Ok. El problema que veo es que, bueno, déjenme preguntar aquí, ¿quiénes de ustedes salieron? Y esa es una de las tragedias, que como iglesia estamos preocupados por el mundo entero, y este país va de peor a peor. No hay que olvidar que no seremos enviados a otros países, pero estamos aquí enviados por Dios, y estamos enviados aquí por una razón. Una pregunta más, ¿cuántos de ustedes llegaron a este país
siendo hijos de Dios, porque hay algunos que aquí conocieron a Cristo. Que todos ustedes que llegaron aquí como cristianos los felicito, porque conozco varios que se olvidaron de sus raíces evangélicas, fueron criados en el evangelio, llegaron acá, les gustó las bendiciones y se olvidaron el por qué están aquí. Han dejado de ser luz. Y nosotros tenemos una obligación y un deber a estos misioneros que dejan sus familias aquí y se van a otro país a cuidar de que este país no se pierda. Fuera muy triste que de aquí en 10 años los misioneros regresaran a encontrar un país que no los quieren porque son cristianos. Y el momento que pisan tierra los encarcelan. Hay que quedarnos en la brecha. Hay que luchar por este país. Hay que luchar por los vecindarios de sus países, por crisis económicas. ¿Quiénes de aquí salieron de sus países porque la policía los andaba? No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes aquí salieron de sus países por el peligro de una guerra o temían por su familia? Hay varios aquí, El Salvador. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que están aquí porque ustedes quisieron? ¿Por qué creen que Dios bendició a este país? Un americano predicándole a un grupo de hispanos les rogó, llorando. Dijo, ustedes que vienen de otro país y llegan aquí como cristianos, hijos de Dios, no se olviden que una de las razones por qué llegaron a estas fronteras y Dios los permitió entrar y no murieron en las fronteras, sino están aquí donde están, no se olviden que son hijos de Dios. Porque las estadísticas prueban, hermanos, que muchos cristianos llegan a estos países y después de tiempo empiezan a ser bendecidos, a tener negocio, a comprar sus casas, les arreglan papeles, o aunque no les arreglen, y se olvidan de evangelizar.